En el corazón de la India hay una columna de hierro. Tiene 1500 años. Está a la intemperie, sin pintura, sin recubrimiento, sin ningún tipo de tratamiento protector, y prácticamente no se oxida. ¿Entiendes lo que eso significa? Un trozo de metal con 15 siglos de antigüedad tiene mejor aspecto que tu coche después de 3 inviernos, mejor que las tuberías de tu edificio, mejor que el puente que construyeron hace 20 años y que ya están reparando por segunda vez. ¿Cómo es posible? ¿Quién lo hizo? ¿Y por qué? Presta atención. La ciencia moderna, con todos sus laboratorios, superordenadores y premios Nobel, todavía no puede reproducir este resultado. Alrededor de esta columna hay leyendas, teorías, controversias y una verdad muy incómoda que los científicos solo reconocieron después de décadas de investigación. Una verdad que pone en cuestión nuestra cómoda suposición de que los pueblos antiguos eran más primitivos que nosotros. ¿Eran más primitivos? ¿O en un área críticamente importante, sabían algo que nosotros ya hemos olvidado? Mira hasta el final, porque en algún punto de este vídeo hay un dato que te garantizo que no has escuchado en ningún otro lugar. Un dato que te hará mirar cualquier clavo oxidado de una manera completamente diferente. Empezamos. Imagínese lo siguiente. En algún lugar de la India, en la ciudad de Delhi, de pie entre las ruinas de una antigua mezquita, hay una columna de hierro. Sin pintura, sin recubrimiento anticorrosivo, sin una sola capa protectora que haya inventado la industria química moderna. Solo hierro, expuesto al cielo, a la lluvia, al calor y al tiempo. Y esta columna tiene más de 1500 años. Mientras usted cambia de coche cada 10 años, mientras los trabajadores municipales reparan tuberías oxidadas cada primavera, mientras los puentes de todo el mundo requieren restauraciones millonarias, esta columna simplemente está ahí. Estaba de pie cuando cayó el Imperio Romano de Occidente. Estaba de pie cuando Colón todavía no sabía que existía América. Estaba de pie cuando nació su bisabuelo, y esta mañana también estaba de pie. Igual que siempre, sin apenas una mancha de óxido. Esto no es una leyenda ni un cuento turístico para extranjeros crédulos. La columna ha sido estudiada por metalúrgicos, químicos y científicos de materiales de decenas de universidades de todo el mundo. Se enviaron muestras del metal a laboratorios europeos. Los resultados se publicaron en revistas científicas revisadas por pares. Y en cada ocasión, la conclusión fue la misma. La columna genuinamente no se oxida. No en sentido figurado, no casi no se oxida, sino de manera medible, documentada y verificable, sin oxidarse durante más de 16 siglos. Esto concierne a un metal que fue fundido y forjado a principios del siglo V de nuestra era, una época en la que no existía la tabla periódica, en la que el concepto de corrosión era desconocido y en la que jamás se habían escrito normas metalúrgicas. Piense un momento en lo que esto significa en la práctica. El acero moderno es el producto de un proceso industrial de múltiples etapas. El mineral se extrae, luego se funde en altos hornos a temperaturas superiores a los 1500 grados, luego se alea, es decir, se añaden cromo, níquel, molibdeno y otros elementos para obtener las propiedades deseadas. Después se lamina, se corta, se trata y se recubre. Y aun después de todo eso, el acero inoxidable no es eterno. Resiste la corrosión bajo condiciones específicas. Cambie esas condiciones y empezará a deteriorarse. La columna india se fabricó de manera diferente, sin altos hornos, sin elementos de aleación de la tabla de Mendeleev, sin galvanizado ni baños químicos. Los artesanos del siglo V trabajaban con hierro forjado, metal producido en pequeñas forjas, con fuelles manuales que bombeaban aire a mano y tochos al rojo vivo golpeados repetidamente a martillo. ¿Primitivo según nuestros estándares? Sin duda. Pero el resultado está en Delhi, mirándonos con una tranquila superioridad. Y aquí es donde comienza la verdadera provocación. Vivimos en una época que da por sentado
que el progreso avanza en una sola dirección, que cada generación es más inteligente que la anterior, que la tecnología del siglo XXI es por definición superior a la del siglo V. Pero la columna de hierro de Delhi es una refutación directa e incómodamente clara de esa creencia. Porque hoy, con nuestros superordenadores, microscopios electrónicos y laboratorios industriales, no podemos reproducir lo que un herrero anónimo creó con sus propias manos hace 1500 años. Esto no tiene que ver con el misticismo ni con teorías de intervención extraterrestre. Tiene que ver con una superioridad tecnológica real y medible de los artesanos antiguos en un dominio muy específico y muy concreto de la metalurgia. La superficie de la columna tiene un tono característico azul-negro. Esto no es pátina en el sentido habitual, no es una capa de óxidos que oculta una destrucción subyacente. Es una película protectora fina, densa y químicamente estable que el propio metal formó durante el proceso de forja y su posterior exposición a la atmósfera. La capa es tan uniforme y compacta que apenas permite que la humedad llegue al hierro interior. Por eso, la columna tiene el aspecto de haber sido instalada no en el siglo V, sino hace 20 años. Sin pintura, sin recubrimiento, sin mantenimiento en 16 siglos. Solo hierro que sabe protegerse a sí mismo. 1600 años. Dígalo en voz alta e intente comprender la escala. No 100 años, no 200, no 500. 1600. Eso es más tiempo del que llevan existiendo la mayoría de los estados en el mapa político moderno. Es más tiempo del que ha transcurrido desde la caída de Roma. Son aproximadamente 60 generaciones de seres humanos que nacieron, vivieron y desaparecieron, mientras la columna seguía en pie. Expuesta al viento, a la lluvia, al sol abrasador, a los cambios de temperatura y a todo lo que la naturaleza suele hacerle al hierro sin protección, sin piedad y sin distinción. El hierro sin protección al aire libre comienza a oxidarse en cuestión de meses. Esto no es una opinión, es química. La humedad y el oxígeno atacan la superficie del metal, forman una capa porosa de óxidos, esa capa se desprende, dejando al descubierto la siguiente, y el proceso avanza hacia el interior hasta que no queda más que polvo desmenuzable. Así es exactamente como han desaparecido miles de artefactos de hierro de la antigüedad. Por eso la mayoría de las fraguas antiguas no nos dejaron más que un puñado de polvo marrón en el fondo de una fosa arqueológica. El hierro no sobrevive, el hierro se oxida. Eso es un axioma, salvo en un caso. La columna de Delhi no se ajusta a ningún modelo conocido del comportamiento del hierro a la intemperie. Debería haberse convertido en un tocón oxidado ya en la Edad Media. Según todas las leyes de la ciencia de materiales, según todos los cálculos de velocidad de corrosión, ya no debería existir. Pero existe, y no en un estado degradado, está en buenas condiciones. La superficie es densa, uniforme, sin picaduras profundas ni grietas. Esto no es suerte ni casualidad. Es el resultado de algo que todavía no comprendemos del todo. Esto concierne a uno de los hechos más incómodos en la historia de la ciencia de materiales. Un objeto creado sin un solo instrumento científico, sin laboratorio y sin ninguna comprensión de los procesos químicos, se comporta mejor que muchas construcciones modernas equipadas con un paquete completo de recubrimientos protectores. Los científicos tomaron este problema en serio. No los místicos, no los aficionados a las teorías conspirativas, los científicos. Los metalúrgicos tomaron muestras y las llevaron a laboratorios europeos. Los químicos analizaron la composición. Los físicos examinaron la microestructura del metal bajo microscopios electrónicos. Los científicos de materiales construyeron modelos matemáticos intentando explicar por qué la capa protectora en la superficie de la columna es tan estable. Este trabajo continuó durante décadas, desde mediados del siglo XX hasta nuestros días. Los resultados se publicaron en revistas como Nature Materials, Corrosion Science y Current Science.
No son tabloides, son publicaciones revisadas por pares donde cada afirmación es verificada por expertos independientes. Y esto es lo que este trabajo de décadas produjo en definitiva. El mecanismo de protección se explicó en términos generales. El papel del fósforo, el papel del clima, el papel de la técnica de forja, todo esto está ahora más o menos claro. Pero reproducir el resultado ha resultado imposible. Las muestras de laboratorio con una composición metálica similar se comportan de manera diferente. Se forma una capa protectora, pero es menos densa, menos estable, propensa a agrietarse. En unos pocos siglos, esa muestra comenzaría a deteriorarse, mientras que el original, según todos los indicios, no muestra ninguna intención de hacerlo en mucho tiempo. Este no es un problema de ingeniería menor. Es una pregunta fundamental. ¿Cómo lograron los artesanos del siglo V un resultado que nuestra civilización, con todo su arsenal de herramientas científicas, no puede replicar? No hay respuesta. Hay hipótesis, explicaciones parciales, datos analíticos. Pero no hay una respuesta completa y reproducible. Y eso es quizás el detalle más incómodo de toda esta historia. Nos hemos acostumbrado a pensar que si algo no se entiende hoy, la ciencia lo resolverá mañana. El progreso después de todo. La tecnología después de todo. Pero la columna de hierro de Delhi lleva en pie más de 15 siglos y la ciencia hasta ahora solo puede encogerse de hombros. No porque no lo haya intentado, sino porque los artesanos antiguos produjeron algo que nadie ha podido replicar con exactitud hasta hoy. El complejo Qutb Minar se encuentra en las afueras del sur de Delhi. Si ha estado en la India, conoce el lugar. Si no, imagínese un enorme conjunto arquitectónico de arenisca roja y mármol, donde cada piedra es más antigua que la mayoría de las capitales europeas. El minarete Qutb, que dio nombre al complejo, fue construido en el siglo XII y sigue siendo hasta hoy uno de los minaretes de ladrillo más altos del mundo. La UNESCO incluyó el complejo en su lista del Patrimonio Mundial en 1993. Millones de turistas acuden aquí cada año. Pero la mayoría de ellos, en algún momento de su visita, se detienen no frente al minarete, no frente a las ruinas de la mezquita Quwwat-ul-Islam, sino frente a una columna metálica comparativamente modesta que se alza en medio de un patio abierto. Porque la columna atrae la mirada, de inmediato, sin preámbulos. La altura de la columna sobre el suelo es de 7 metros y 21 centímetros. Aproximadamente 1 metro más se adentra bajo tierra, la base que fue enterrada durante su instalación. El diámetro en la base es de algo más de 40 centímetros, reduciéndose a unos 30 en la parte superior. La forma es ligeramente cónica, estrechándose hacia la cima. El peso total es de 6,5 toneladas. Eso equivale aproximadamente a un vagón de carga cargado, o a 3 elefantes africanos adultos, o a una pequeña embarcación fluvial. Todo esto descansa sobre una sola pieza de hierro forjado, sin losa de cimentación, sin pernos, sin varillas de refuerzo, simplemente enterrada en el suelo y sosteniéndose por sí sola durante 1500 años. Esto concierne a decisiones de ingeniería que parecen elementales, pero que examinadas de cerca, plantean preguntas muy concretas. ¿Cómo un monolito de 6,5 toneladas ha permanecido en pie sin un solo elemento de fijación a través de terremotos, monzones y el ascenso y caída de dinastías gobernantes? Es un asunto aparte al que volveremos en breve. La superficie de la columna es negro-azulada, no gris como el hierro viejo ordinario, ni marrón como el óxido. Específicamente negro-azulada, con un leve brillo metálico donde la luz directa la toca. Este color no es pintura, no es pátina en el sentido convencional, y no es el resultado de ningún tratamiento aplicado en siglos posteriores. Este es el metal mismo. Con el tiempo, su superficie formó una delgada capa química firmemente adherida que produce este tono característico. La capa es tan uniforme que desde lejos la columna parece fundida en lugar de forjada.
sin grano visible, sin costuras, sin juntas perceptibles. Un monolito. Punto final. La designación oficial en la literatura científica es la columna Qutb, por el complejo en el que se encuentra actualmente. También se la llama a veces la columna de Chandragupta, por el rey que la erigió. Ambos nombres aparecen en textos académicos y ambos son correctos. Coloquialmente, los turistas y los habitantes locales suelen decir simplemente la columna de hierro. Y eso es suficiente, porque en Delhi todos entienden la referencia. La sección superior de la columna está decorada con una serie de elementos ornamentales, bandas de diseño tallado trabajadas directamente en el metal durante la forja. Sobre la sección decorativa hubo una vez una escultura de Garuda, el pájaro mítico de la tradición hindú, símbolo del poder real y la protección divina. La escultura no ha sobrevivido. Cuándo exactamente desapareció no se sabe con certeza. Es posible que fuera retirada durante el traslado de la columna a Delhi en el siglo XI. Es posible que fuera destruida más tarde. La pregunta permanece abierta. En la parte superior del pilar hay ahora simplemente una pequeña plataforma con los restos de un dispositivo de montaje. Todo lo que queda de la figura que una vez la coronaba. En la superficie de la columna, a aproximadamente 1,5 metros del suelo, hay arañazos claramente visibles, horizontales, que rodean la circunferencia, de profundidad variable. Son marcas de espada. Alguien, en algún momento de la historia, intentó derribar la columna. ¿Por qué solo puede suponerse? Posiblemente por razones religiosas. La columna fue erigida en honor al dios hindú Vishnu, y posteriormente se construyeron mezquitas islámicas en los mismos terrenos. Posiblemente por razones prácticas. 6,5 toneladas de hierro de alta calidad representaban un valor enorme en cualquier época. Sea cual fuere la razón, el intento fracasó. La espada dejó arañazos, nada más. La columna siguió en pie. En la sección inferior, cerca de la base, hay trazas de una intervención posterior. Fragmentos de porcelana con la que la columna fue envuelta en el siglo XVII por orden de Akbar. Akbar estaba aparentemente preocupado por la conservación del metal. La ironía es que el metal no necesitaba tal preocupación, mientras que la porcelana se ha desmoronado con el tiempo y ahora ella misma necesita preservación como artefacto histórico. Hoy la columna está rodeada por una valla metálica baja. Los visitantes no pueden acercarse ni tocarla. La valla fue instalada en 1997 después de que el volumen de turistas que literalmente abrazaban el pilar, intentando pedir un deseo, comenzara a causar daños mecánicos en la superficie. Y así, el objeto de hierro más duradero del planeta está ahora protegido de las personas, la principal amenaza para todo lo que desea mantenerse en pie, aunque sea un poco más. La columna fue erigida a principios del siglo V de nuestra era. Por los estándares históricos, esta era una época en la que el mundo funcionaba según principios completamente diferentes. El Imperio Romano de Occidente vivía sus últimas décadas. Los hunos de Atila aún no habían comenzado su marcha sobre Europa. China atravesaba otro periodo de fragmentación. Y en la India, en ese momento, gobernaba un hombre a quien los historiadores llamarían posteriormente uno de los más grandes gobernantes que el subcontinente haya producido jamás. Chandragupta II, de la dinastía Gupta. Chandragupta II ascendió al trono alrededor del año 375 de nuestra era y gobernó durante aproximadamente 40 años. En esos 40 años, logró lo que muy pocos habían conseguido antes que él. Unificó la mayor parte del subcontinente indio bajo una sola dinastía. Lo hizo de manera consistente, metódica y sin sentimentalismos excesivos, a través de campañas militares, matrimonios diplomáticos y alianzas estratégicas. Los reinos vecinos se incorporaban a su imperio por diversas vías, pero la vía de la espada era la más habitual. Estas eran las reglas del juego en el siglo V. Nadie las inventó especialmente, simplemente existían, y todos los participantes en el proceso
lo entendían perfectamente. Esto concierne a una época en la que el concepto de frontera estatal se definía no por tratados ni por mapas, sino por la distancia a la que podía llegar el ejército del rey reinante. El estado Gupta, bajo Chandragupta II, atravesaba lo que los historiadores denominan una edad de oro. Esto no es simplemente una expresión agradable. Fue precisamente durante este período cuando las matemáticas florecieron en la India. Los estudiosos indios desarrollaron el concepto del cero y el sistema de numeración decimal que usamos hasta el día de hoy. La astronomía floreció. Aryabhata, que trabajó precisamente en la época Gupta, calculó la longitud del año solar con una precisión que Europa no alcanzaría hasta 1000 años después. La literatura, la escultura y la arquitectura florecieron. Las rutas comerciales del Imperio Gupta se extendían hasta Roma por el oeste y hasta China por el este. Esto no era la periferia de la civilización contemporánea, era uno de sus centros principales. Fue en este contexto cuando Chandragupta II decidió erigir una columna. No una cualquiera, no una estándar, una excepcional. El monumento debía inmortalizar sus victorias y al mismo tiempo expresar reverencia al dios Vishnu, el patrón del poder real en la tradición hindú. La columna fue concebida como un objeto de eternidad, un mensaje a los descendientes que vivirían cientos de años después de la muerte del rey. A juzgar por el resultado, el mensaje llegó, no después de cientos de años, sino después de 16 siglos. La inscripción en sánscrito en la superficie de la columna, incrustada en plata, dice aproximadamente lo siguiente: un rey llamado Chandra, hermoso como la luna llena, erigió esta columna en honor a Vishnu como signo de sus victorias. El texto está compuesto en el estilo panegírico convencional para la época. Los reyes de aquella era no se caracterizaban por la falsa modestia. Pero detrás de las fórmulas poéticas hay un hecho histórico real. El hombre que tenía suficiente poder y recursos para encargar semejante objeto era genuinamente el gobernante de un imperio considerable. Los reyes menores no erigían monumentos de este tipo. No tenían ni los medios ni la necesidad. El nombre Chandra en la inscripción generó durante mucho tiempo un debate entre los historiadores. La razón es que varios gobernantes de la época Gupta llevaban este nombre o lo tenían como parte de su título real. Algunos investigadores insistían en que la referencia era a Chandragupta I, el fundador de la dinastía. Otros señalaban a Chandragupta II. Tras una extensa discusión, la mayoría de los especialistas concluyó que la escala de victorias y el alcance geográfico de las conquistas descritas en la inscripción corresponden específicamente a Chandragupta II. El debate no está definitivamente cerrado, pero la posición predominante en los círculos académicos de hoy es precisamente esta. A aproximadamente 1,5 metros del suelo, en la superficie de la columna, se conservan arañazos horizontales de espada. ¿Quién intentó exactamente derribar el pilar? La historia no lo dice. Existen varias versiones. Según una de ellas, esto se hizo durante un período en que se construían mezquitas en los emplazamientos de santuarios hindúes y los antiguos símbolos de la religión precedente eran deliberadamente destruidos o dañados. Según otra versión, alguien simplemente quería hacerse con el metal, y 6,5 toneladas de hierro forjado de alta calidad representan en cualquier época un valor muy considerable. Sea cual fuere la razón, el intento fue infructuoso. Los arañazos están ahí, y el pilar sigue en pie. La historia del traslado de la columna es en sí misma ilustrativa. Originalmente no se encontraba en Delhi. Se presume que su ubicación original estaba en algún lugar del centro o el noreste de la India. El emplazamiento exacto sigue siendo objeto de debate académico. En el siglo XI, bajo los gobernantes que habían conquistado el norte del subcontinente, la columna fue trasladada a Delhi e instalada en el centro de un nuevo complejo arquitectónico. Trasladada es quedarse corto. Un monolito de 6,5 toneladas fue transportado a lo largo de más de 1000 kilómetros
sin un solo motor de combustión interna, sin grúas con ruedas y sin cables de acero. Rodillos de madera, cuerdas, fuerza humana y casi medio año de trabajo. El hecho de que la columna no sufriera ni una sola grieta ni un solo desconchado en el proceso, habla o bien de la habilidad excepcional de quienes la transportaron, o bien de las propiedades del metal en sí. Lo más probable es que de ambas cosas simultáneamente. Miren los arañazos. Se encuentran a aproximadamente 1,5 metros del suelo, justo a la altura del hombro de un hombre adulto. Horizontales, que rodean la circunferencia del pilar, de profundidad y longitud variables. Algunos apenas son visibles, otros se hunden varios milímetros en el metal. Estos no son daños aleatorios causados por el tiempo ni marcas de los instrumentos con los que los investigadores tomaron muestras. Son marcas de espada. Alguien estuvo frente a esta columna, no con una pala, no con una maza, sino específicamente con una espada, y la golpeó con toda su fuerza, una y otra vez, intentando derribarla, y fracasó. Piensen en lo que esto significa en la práctica. Una persona armada, probablemente no sola y no en un solo intento, golpeó un pilar de hierro y el pilar aguantó. No se dobló, no se agrietó, no se inclinó. Dejó arañazos en la superficie y nada más. Este tipo de resistencia no habla solo de la calidad del metal, habla del grosor de las paredes, de la uniformidad de la forja, de la ausencia de cavidades internas y grietas que existen en casi cualquier objeto fundido. El hierro forjado por su naturaleza es más denso y más tenaz que el hierro fundido. No se astilla, se dobla. Pero doblar un monolito de 40 centímetros de diámetro requiere una fuerza que ningún hombre empuñando una espada puede generar físicamente. Quien lo intentaba, en algún momento lo entendió, y se fue, dejando en la superficie solo estos arañazos, una especie de firma de la impotencia. Esto concierne a una propiedad del hierro forjado que lo hace fundamentalmente diferente de los equivalentes modernos. La densidad estructural lograda mediante la forja repetida le da al metal una resistencia a las cargas de impacto que ningún recubrimiento puede proporcionar. Ahora bien, el traslado. En el siglo XI se tomó la decisión de mover la columna desde su ubicación original hasta Delhi. La distancia era de aproximadamente 1.200 kilómetros. El peso de la carga era de 6,5 toneladas. El vehículo no existía. Si creen que esto es sencillo, comiencen por intentar mover un turismo sin llaves y sin punto muerto. Un turismo pesa aproximadamente 1,5 toneladas. La columna es 4 veces más pesada. Y esto no es una rueda, no es una losa plana. Es un monolito vertical de más de 7 metros de altura que había que primero extraer del suelo, luego tumbar horizontalmente, luego transportar, luego volver a erigir verticalmente en un nuevo lugar. Todo esto sin un solo mecanismo con motor. Cómo se hizo exactamente se conoce por descripciones de operaciones similares del período y por las trazas físicas en la propia columna. Primero se excavaba una fosa alrededor de la base, socavando gradualmente el monolito y colocando vigas de madera debajo. Luego, mediante palancas y cuerdas, la columna se tumbaba lentamente sobre un lado, sobre un lecho de troncos especialmente preparado. Después comenzaba el movimiento propiamente dicho. Se colocaban rodillos redondos de madera debajo de la columna y cientos de personas la tiraban hacia adelante simultáneamente con cuerdas, desplazando los rodillos de la parte trasera a la delantera a medida que avanzaba. En terreno duro esto funcionaba con relativa eficacia. En terreno blando, los rodillos se hundían y había que volver a empezar. 1.200 kilómetros a este ritmo no son semanas, son meses. Según la información disponible, el transporte duró aproximadamente medio año. Durante medio año, personas caminaron junto a esta columna, comieron a su lado, durmieron a su lado, perdieron la vida en el camino por enfermedades y agotamiento, y siguieron tirando de ella hacia adelante. La ruta pasaba por ríos que había que cruzar,
colinas que había que rodear, poblaciones cuyos habitantes probablemente salían a contemplar este espectáculo extraordinario. Un pilar de hierro arrastrándose por el suelo sobre rodillos de madera, rodeado de cientos de personas. Y a través de todo esto, ni una sola grieta, desconchado o deformación. El metal, que en ese momento tenía ya 600 años, sobrevivió esta operación sin consecuencias visibles. Lo cual en sí mismo dice mucho. O bien la calidad de la forja era tan alta que el monolito soportó tensiones para las que nunca fue diseñado, o bien las personas que lo transportaban trabajaron con tal precisión y cuidado que nunca permitieron que se aplicara una carga crítica al metal. Lo más probable es que, de nuevo, ambas cosas simultáneamente. Hoy, las operaciones equivalentes para mover monolitos pesados se realizan con equipamiento especializado. Gatos hidráulicos, remolques multieje clasificados para cientos de toneladas por eje, sistemas de nivelación láser y equipos de ingenieros con cálculos de carga en mano. Y aun con todo esto, tales operaciones se consideran complejas, costosas y arriesgadas. En el siglo XI nada de eso existía. Solo había cuerdas, madera, músculo y, al parecer, una organización del trabajo muy competente. Esto concierne al tipo de pensamiento ingenieril que no requiere tecnología en el sentido moderno de la palabra. Requiere una comprensión precisa de la física del proceso, la capacidad de trabajar con lo que se tiene y la habilidad de organizar a cientos de personas en un sistema coordinado único. Todo esto los constructores y transportistas de la columna claramente lo poseían. Los arañazos de la espada y medio año de camino no son detalles para un relato bonito. Son evidencia de dos tipos fundamentalmente diferentes de prueba que la columna superó sin pérdidas. Una prueba fue deliberada. Alguien intentó específicamente destruirla. La otra fue incidental. Simplemente la estaban transportando y resultó ser suficientemente resistente para sobrevivir el viaje. En ambos casos, el metal respondió. En ambos casos, las personas que trataron con él subestimaron su resistencia, cada una a su manera. El siglo XVII. El imperio mogol está en el cenit de su poder. El gobernante Akbar, uno de los monarcas más cultos y clarividentes de su tiempo, contempla la columna de hierro que en ese momento lleva ya más de 1200 años en pie y piensa algo parecido a lo siguiente. Habría que protegerla. Es metal al fin y al cabo. Se oxida. Y ordena envolver la columna en una capa de porcelana. Este es quizás uno de los episodios más elocuentes de toda la historia de este objeto. No porque Akbar fuera un necio, no lo era. Es uno de los gobernantes más destacados de la historia del sur de Asia, un hombre que construyó un imperio multinacional y lo mantuvo unido mediante una rara combinación de fuerza militar y flexibilidad política. Era inteligente. Simplemente no sabía lo que nadie a su alrededor sabía tampoco, que la columna no necesita protección, que tiene su propia protección, incorporada, químicamente estable, funcionando desde hace más de 1000 años sin ninguna intervención exterior. La porcelana con la que Akbar envolvió la columna no duró ni unos pocos siglos. Se agrietó, se desmenuzó y se desprendió. Sus fragmentos aún pueden encontrarse en la base del pilar. Ahora son artefactos históricos por derecho propio, fragmentos de la preocupación de un gobernante del siglo XVII por un metal del siglo V. El hierro sobrevivió a la porcelana. El hierro sobrevivió al propio Akbar. El hierro sobrevivió a todo su imperio, que ya no existe, y sigue en pie. Esto concierne al tipo de ironía que la historia despliega con rara precisión. Quien intentó preservar el monumento se convirtió él mismo en parte de su historia, pero de ningún modo en la parte más duradera de ella. Sin embargo, Akbar estaba lejos de ser el primero en dejar huella en esta columna. Mucho antes que él, en el mismo momento de su creación, se colocó una inscripción en la superficie del metal. Sánscrito, incrustación de plata.
el estilo panegírico tradicional de la época Gupta. El texto ha sobrevivido, no completamente, no sin pérdidas. El tiempo y las manos humanas han hecho su trabajo, pero lo suficiente como para que los estudiosos pudieran leerlo e interpretarlo. La inscripción dice aproximadamente lo siguiente: un rey llamado Chandra, cuya fama se extendió por los 4 puntos cardinales de la tierra como una fragancia llevada por el viento, cuyo brazo en la batalla era como el arpón de Visnú, erigió esta columna como estandarte de victoria en la colina de Visnupada. La traducción es aproximada. El sánscrito de la época Gupta admite varias interpretaciones y diferentes investigadores colocan el énfasis de manera distinta. Pero la sustancia permanece invariable. Este es el monumento de un vencedor, erigido en honor de un dios y en honor de sí mismo. En el siglo V no había nada inusual en combinar una ofrenda religiosa con la glorificación de los propios actos. Los dioses y los reyes en aquella época existían en una proximidad muy estrecha. La frase sobre un rey hermoso como la luna llena no es simplemente un adorno poético. En la literatura cortesana india de ese período, la luna era un símbolo establecido de perfección, fuerza tranquila y constancia. Se comparaba a un rey con la luna no porque fuera guapo de aspecto, sino porque era firme e irresistible, como un cuerpo celeste que sale independientemente de si sus súbditos lo desean o no. Es un elogio al poder, no al aspecto físico, y quien compuso el texto entendía perfectamente la diferencia. La inscripción está colocada a una altura cómoda para que una persona de pie pueda leerla. Esto no es una casualidad. Estaba destinada a ser leída. Está dirigida a quienes se acercaran a la columna, en 1 año, en 100 años, en 1000. El rey Chandra quería que su nombre resonara, y resuena, 16 siglos después de que el hombre que ordenó grabar estas palabras en el metal dejara de existir. Entre la inscripción del siglo V y la porcelana del siglo XVII median 12 siglos y varias civilizaciones. Durante ese tiempo, la columna pasó por manos de reyes hindúes, conquistadores musulmanes y gobernantes mogoles. Cada uno de ellos interactuó con ella de alguna manera. Algunos intentaron destruirla, otros la incorporaron a sus conjuntos arquitectónicos sin tomarse la molestia de explicar por qué un monumento a Visnú estaba de pie junto a una mezquita. Otros, como Akbar, mostraron preocupación, equivocada pero sincera, y ninguno de ellos dañó verdaderamente la columna. Ni las contradicciones religiosas, ni los cambios de poder, ni los intentos de destrucción, ni la bien intencionada intervención con porcelana. La columna absorbió todas estas épocas y a todas estas personas, y siguió en pie, como estaba antes que ellas, como está ahora. Hay algo fundamentalmente importante en esto que va más allá de la metalurgia y la química. Un objeto creado por una civilización que pasó por manos de varias otras, habiendo sobrevivido a todas ellas. Esto ya no es simplemente un monumento, es un testigo, el único participante inmóvil en acontecimientos que se sucedieron durante 16 siglos. Las inscripciones cambiaron, las construcciones a su alrededor cambiaron, las personas cambiaron, y el pilar permaneció en un lugar y observó todo esto con la calma que pertenece solo a las cosas que han vivido suficiente como para no sorprenderse ya de nada. La porcelana de Akbar se ha desmoronado. La incrustación de plata de la inscripción se ha perdido parcialmente. La escultura de Garuda en la cima desapareció en un momento y bajo unas circunstancias desconocidos. Pero el metal en sí, el mismo que fue forjado a principios del siglo V. La misma estructura, la misma composición, la misma superficie negro-azulada con su leve brillo metálico. Todo a su alrededor ha cambiado, el metal no. Naturalmente, un objeto con semejante historia no podía prescindir de los mitos. Sería casi decepcionante permanecer en pie durante 16 siglos y no acumular ni una sola leyenda. La naturaleza aborrece el vacío, y donde termina la comprensión,
La imaginación comienza de inmediato. La columna de hierro en este sentido es un blanco perfecto. Antigua, misteriosa, no se oxida. ¿Qué más se necesita para que a su alrededor crezca todo un ecosistema de explicaciones populares, cada una más descabellada que la anterior? Comencemos por la más popular. La columna fue creada, en opinión de cierto círculo de entusiastas, no por artesanos indios del siglo V, sino por representantes de civilizaciones extraterrestres. Es una versión hermosa, hay que reconocerlo. Los extraterrestres llegaron, forjaron un pilar de hierro de 6,5 toneladas, lo enterraron cuidadosamente en medio de lo que sería Delhi, escribieron en él una dedicatoria a Visnú en sánscrito, y se marcharon. ¿Por qué? Desconocido. ¿Por qué específicamente un pilar? También desconocido. ¿Por qué en sánscrito en lugar de algún idioma intergaláctico? Esta pregunta los partidarios de la teoría prefieren no plantear. La lógica no es lo principal aquí. Lo principal es la sensación de misterio que la versión crea, que a juzgar por las visualizaciones de los vídeos correspondientes en Internet, goza de una demanda estable. La segunda versión es algo más modesta en escala, pero no menos persistente. La columna, según esta creencia, se extiende en su base directamente hacia la cabeza de la gigantesca serpiente Shesha, aquella sobre la que reposa el dios Visnú en la cosmología hindú. La serpiente sostiene el pilar sostiene el equilibrio del mundo. Mientras el pilar permanezca en pie, el mundo está en orden. Es una imagen hermosa, con su propia lógica poética característica del pensamiento mitológico. Los geólogos y especialistas en suelos que perforaron cerca de la base de la columna no encontraron ninguna serpiente, pero en opinión de los creyentes, esto no prueba nada. La serpiente simplemente está bien escondida. Esto concierne a una propiedad universal de los mitos. No son refutados por los hechos, porque existen en un espacio diferente, uno donde los hechos no tienen jurisdicción. Pero la leyenda más popular, más viva y más prácticamente demandada es la leyenda del cumplimiento de deseos. Según ella, hay que situarse de espaldas al pilar, rodearle con los brazos por detrás, de modo que los dedos se toquen, pedir un deseo, y éste se cumplirá. La sencillez de las instrucciones es desarmadora. Sin sacrificios, sin oraciones en un idioma desconocido, sin peregrinaciones a lugares inaccesibles. Solo abraza el pilar por detrás y recibe lo que deseas. El problema es que el diámetro del pilar en la base es de poco más de 40 centímetros. Esto significa que la circunferencia completa en ese punto es de aproximadamente 125 centímetros. La envergadura de brazos de un adulto promedio es más o menos la misma o ligeramente mayor. Así que técnicamente, cerrar las manos detrás del pilar es teóricamente posible, pero para la mayoría de las personas requiere esfuerzo. Estirarse, inclinarse, adoptar una postura incómoda. Nada de esto detuvo a nadie. Miles de personas se acercaban cada día al pilar, le daban la espalda y estiraban diligentemente los dedos unos hacia otros. Los deseos variaban ampliamente. A juzgar por la composición del público turístico, predominaban las peticiones de dinero, salud y un matrimonio afortunado. A finales del siglo XX, la intensidad de estos abrazos había alcanzado un nivel en el que estaba causando daños reales al metal. No químicos, mecánicos. Los innumerables roces, los arañazos de las joyas, las huellas de las manos, la transpiración de la piel que sí contiene sales y ácidos. Todo esto en conjunto creaba una tensión que el metal, habiendo sobrevivido terremotos e intentos de derribarlo con una espada, soportaba peor de lo que cabría esperar. En 1997, las autoridades tomaron una decisión. El pilar sería rodeado por una valla. Prohibido acercarse, prohibido tocar, abrazar ni hablar. Los turistas acogieron esto con desagrado. Algunos intentaron alcanzarlo a través de la valla.
Otros preguntaban a los guardias si se podía hacer una excepción, al menos para tocarlo. Los guardias se negaban. Los deseos dejaron de cumplirse al ritmo anterior, pero el pilar salió considerablemente beneficiado. La historia de la valla es una ilustración excelente de la paradoja a la que se enfrentan todos los objetos verdaderamente únicos. La gente quiere tocarlos precisamente porque son únicos. Pero el contacto masivo destruye la unicidad. Cuanto más famoso se vuelve un objeto, mayor es la amenaza que representan para él las mismas personas que lo admiran. La columna de hierro permaneció durante 16 siglos a la intemperie. La mayor amenaza para ella al final no procedió de la lluvia, del viento ni de los terremotos, sino de los turistas con deseos y pulseras en las muñecas. La teoría del magnetismo merece una mención aparte. Según esta creencia, el pilar posee un potente campo magnético que afecta a la salud y el bienestar de quienes se encuentran cerca. Los partidarios de esta teoría afirmaban que permanecer junto a la columna aliviaba los dolores articulares, normalizaba la presión arterial y mejoraba el sueño. Los físicos que llegaron con instrumentos para medir el campo magnético de la columna invariablemente descubrían lo mismo. No hay magnetismo anómalo alguno. El campo de la columna es indistinguible del de cualquier otra pieza de hierro de tamaño similar. Este descubrimiento no causó ninguna impresión en los seguidores de la teoría. Seguían permaneciendo junto a ella y sintiéndose mejor. El efecto placebo a escala histórica es también, a su manera, un fenómeno. Todas estas leyendas sobre los extraterrestres, sobre la serpiente, sobre los deseos, sobre el magnetismo, tienen una cosa en común. Surgen donde las personas se encuentran con algo que no encaja en su imagen habitual del mundo. El hierro no se oxida durante 1500 años. Esto contradice la experiencia. La experiencia no puede ser contradicha. Por lo tanto, se necesita una explicación. Y si una explicación racional no está disponible, entran en juego los extraterrestres, las serpientes y los campos magnéticos. Esto no es estupidez. Es una respuesta completamente humana al encuentro con algo que la mente se niega a aceptar como un hecho dado. Una explicación racional, sin embargo, existe, y no es menos interesante que cualquier leyenda. Pero eso viene a continuación. Bien, las leyendas quedan a un lado. Lo que queda es la pregunta que se han hecho todos los que alguna vez han estudiado seriamente este objeto. ¿Qué ocurre exactamente con el metal que no se oxida durante 1500 años? No en un sentido mitológico, en uno químico. Molécula a molécula, reacción a reacción. ¿Qué sucede en la superficie de este pilar mientras todos los demás objetos de hierro a su alrededor se convierten silenciosamente en óxido? Para entender la respuesta, primero hay que entender la pregunta. Es decir, hay que comprender cómo se oxida el hierro ordinario. El proceso parece simple a primera vista, pero el diablo, como siempre, está en los detalles. Cuando el hierro queda expuesto al aire libre en presencia de humedad, comienza una reacción electroquímica. Las moléculas de agua y oxígeno atacan la superficie del metal, reaccionan con él y forman óxidos de hierro, esa sustancia rojiza, porosa y descascarillada que llamamos óxido. El problema es que el óxido no protege el metal que tiene debajo. Es poroso y friable, se desprende fácilmente, y al hacerlo, expone una nueva capa de metal limpio, que comienza a oxidarse inmediatamente a su vez. Es un proceso autoacelerado. Cuanto más óxido hay, más rápidamente se degrada la siguiente capa. Con el tiempo suficiente, de un objeto de hierro no queda nada más que un montón de polvo marrón. Esto se aplica a cualquier hierro ordinario en cualquier lugar del planeta, ya sea un clavo en una valla, una tubería en un sótano o el cañón de un arma en el campo de una batalla hace tiempo olvidada. En la columna de Delhi, todo funciona según un principio completamente diferente. Y la clave para entenderlo está en la composición del metal. En 1912, el científico británico T. R. Anantharaman
realizó el primer análisis químico detallado de la columna. En las décadas siguientes, docenas de grupos de investigación repitieron y refinaron este trabajo. Los resultados fueron consistentemente similares. La composición del metal es la siguiente: 98,7% de hierro. Se trata de un hierro de muy alta pureza, significativamente mayor que la de la mayoría de los aceros técnicos modernos, que se alean deliberadamente con diversas adiciones. Aproximadamente un 1% es fósforo. El resto consiste en cantidades despreciables de carbono, azufre, manganeso y silicio, que en conjunto no superan unas pocas décimas de por ciento. Un 1% de fósforo. A primera vista, una impureza insignificante. A segunda vista, este es todo el secreto. En la metalurgia moderna, el fósforo se considera una impureza perjudicial. Se elimina deliberadamente del acero durante la fundición porque en altas concentraciones hace que el metal sea frágil y propenso a agrietarse a bajas temperaturas. Esto se llama fragilidad en frío. Es precisamente por eso que los estándares modernos para la mayoría de las calidades de acero limitan el contenido de fósforo a unas pocas centésimas de porcentaje, es decir, decenas de veces menos que en la columna de Delhi. Pero aquí está la paradoja. Bajo determinadas condiciones de producción, el mismo fósforo que destruye el acero moderno se convierte en un agente protector de eficacia excepcional. Los artesanos del siglo V fundían hierro en pequeños hornos de tiro forzado. La temperatura en estos hornos no alcanzaba el punto en el que el hierro pasa completamente al estado líquido. El metal permanecía semisólido. Se forjaba, se recalentaba, se forjaba de nuevo, se recalentaba de nuevo. Este proceso se denomina producción en horno de fragua y fue el método principal de obtención de hierro durante miles de años. La forja repetida compactaba el metal, expulsaba la escoria y los poros, hacía la estructura uniforme y densa. Y fue precisamente en este proceso donde ocurrió algo que la ciencia moderna tardó mucho tiempo en explicar. El fósforo, bajo la forja repetida, comienza a migrar. Se desplaza desde el centro del lingote hacia su superficie, gradualmente, capa a capa, concentrándose en el borde del metal. Y cuando la columna estuvo terminada y comenzó a enfriarse, y luego a interactuar con la atmósfera, comenzó a formarse en su superficie una capa química especial. No óxido de hierro, no herrumbre, sino fosfato de hierro. Más precisamente, hidrogenofosfato de hierro con una estructura cristalina específica. Este compuesto recibió el nombre de misabita en la literatura científica, por el investigador que lo describió en detalle. La misabita no es lo que encontraría en la superficie de un clavo oxidado. Es una sustancia fundamentalmente diferente. Es densa, de cristalización fina, químicamente estable. No se desprende de la superficie como el óxido. Al contrario, está firmemente unida al metal que tiene debajo. Es casi impermeable a las moléculas de agua y oxígeno, precisamente los agentes que destruyen el hierro ordinario. En esencia, la misabita es un recubrimiento protector autoformado. El metal lo creó por sí solo, sin la intervención de químicos, sin procesos de fábrica, sin el diseño consciente de nadie. Simplemente como resultado de la composición correcta del mineral y el método correcto de forja. Esto concierne a lo que los científicos denominan capa pasivante, una película delgada que aísla el metal de un entorno agresivo. Este mismo principio subyace a la resistencia a la corrosión del acero inoxidable moderno. El cromo en su superficie forma una película de óxido que protege el hierro que tiene debajo. La diferencia es que el cromo se añade al acero inoxidable deliberadamente, en una proporción calculada, en una instalación metalúrgica especializada. En la columna de Delhi, el mismo resultado se obtuvo espontáneamente, a partir de un mineral con una composición natural particular, procesado mediante un método que los herreros indios transmitían de mano en mano sin conocer la palabra pasivación ni la palabra fosfato.
La capa de misabita en la superficie de la columna es delgada. Según los datos de investigación, su grosor oscila entre 50 y 100 micrómetros, aproximadamente un tercio del grosor de un cabello humano. Invisible a simple vista. Pero es precisamente esta capa la que ha estado entre el metal y la atmósfera durante 16 siglos. Es precisamente esta capa la que da a la columna su característico color negro azulado, no pintura, no pátina, no óxido. Misabita, un tercio del grosor de un cabello. Habiendo durado más que la mayoría de los estados que existían en el momento de su formación. Podría parecer que ahí está toda la respuesta. Un 1% de fósforo, forja repetida, migración a la superficie, formación de misabita. El misterio está resuelto. Pero aquí es donde las cosas se vuelven más interesantes. Porque los científicos, al obtener esta explicación, intentaron reproducir el resultado en condiciones de laboratorio. Y fue aquí donde quedó claro que conocer el mecanismo y replicarlo no son en absoluto lo mismo. El fósforo y la misabita son la mitad de la respuesta. Una mitad importante, fundamental, pero solo la mitad. Porque si la composición del metal fuera toda la explicación, la historia terminaría ahí, limpia y ordenada. Pero esta historia tiene una continuación, descubierta cuando los científicos comenzaron a comparar la columna de Delhi con otros objetos fabricados con metal similar en otras partes del mundo. Y aquí surgió algo fundamental. El mismo metal en condiciones diferentes se comporta de maneras fundamentalmente distintas. El metalúrgico sueco Johan Branglen, en los años 70 del siglo XX, hizo lo siguiente. Tomó muestras de metal directamente de la columna de Delhi, las llevó a Suecia y las colocó en condiciones de clima marítimo, húmedo, salado, con precipitaciones frecuentes y bajas temperaturas. Es decir, condiciones diametralmente opuestas a las de Delhi. Y comenzó a observar. El resultado no tardó en llegar. Esos mismos trozos de metal que en Delhi habían permanecido sin una sola mancha de óxido durante 1500 años, comenzaron a corroerse en la atmósfera marítima sueca. Lentamente, significativamente más despacio que el acero ordinario, pero corroerse de todas formas. La misabita se formó también aquí, pero resultó menos estable, menos densa, propensa a una degradación gradual bajo la influencia de la humedad y las sales. Este fue un resultado fundamental. Demostraba que el metal es único en sí mismo, pero su unicidad solo se realiza bajo condiciones climáticas específicas. Sáquelo de esas condiciones y el fenómeno desaparece. Esto concierne a un principio básico de la ciencia de materiales que a menudo se ignora cuando se habla de las propiedades notables de ciertas sustancias. Cualquier material existe no en el vacío, sino en un entorno. Y el comportamiento de un material es siempre el resultado de la interacción entre sus propias propiedades y las propiedades de ese entorno. Cambie el entorno, cambie el resultado. Ahora bien, el clima de Delhi. Si nunca ha estado en la capital india, sepa que es una de las ciudades más calurosas y secas del mundo durante la mayor parte del año. La temperatura media anual se mantiene alrededor de 25 grados por encima de cero. En verano, el termómetro sube regularmente por encima de 40. La humedad permanece baja durante la mayor parte del año, significativamente por debajo del nivel crítico del 70%, al que el rocío comienza a condensarse activamente en las superficies. La temporada de monzones es corta, 3 meses, de junio a agosto. Durante los 9 meses restantes, las precipitaciones son escasas, el aire es seco y el sol es intenso. Para el hierro, estas son condiciones ideales. No porque el calor fortalezca el metal, no lo hace, sino porque sin humedad suficiente, la reacción electroquímica de corrosión simplemente no puede funcionar a plena potencia. El agua es un participante indispensable en el proceso de oxidación. Sin agua, sin óxido. Más precisamente, el óxido avanza, pero tan lentamente que la capa protectora de misabita
logra restaurarse más rápido de lo que se destruye. Este es un equilibrio que en el clima de Delhi se inclina a favor del metal. Hay otro factor del que se habla menos, pero que tiene una importancia real. La columna es un objeto metálico macizo que pesa 6,5 toneladas. Tal masa retiene el calor acumulado durante mucho tiempo. Por la noche, cuando el aire se enfría y la humedad aumenta, la superficie de la columna permanece más cálida que el aire circundante durante el tiempo suficiente para que el rocío no se deposite en ella. Esto no es misticismo, es física. La inercia térmica de un cuerpo macizo. La columna es literalmente demasiado cálida para que la humedad se condense en ella durante las horas en que esa humedad es más peligrosa para el metal. Esto concierne a cómo varios factores, cada uno individualmente insuficiente, producen juntos un resultado que parece imposible. El metal correcto, el clima correcto, la inercia térmica correcta, todo junto, 1500 años sin óxido. Pero la prueba más convincente del papel del clima no es Suecia, es Konarak. En la ciudad costera india de Konarak, a orillas del Golfo de Bengala, se alza el famoso Templo del Sol, un sitio del Patrimonio Mundial de la UNESCO construido en el siglo XIII. En su construcción se utilizaron vigas de hierro y elementos de fijación, según algunos datos, de metal con una composición cercana a la columna de Delhi. Alto contenido de fósforo, producción en horno de fragua, la misma tradición de la metalurgia india. Cabría pensar que el mismo resultado debería seguirse. Pero Konarak está junto al océano. El aire marítimo significa humedad casi constante, sales, nieblas, precipitaciones. Precisamente lo que Delhi no tiene. Y las estructuras de hierro de Konarak se encuentran en un estado catastrófico. Están corroídas tan profundamente que se han convertido en una de las principales causas de los problemas estructurales de todo el complejo del templo. Metal de composición similar en el mismo país, pero junto al mar, y el resultado es exactamente lo opuesto. La corrosión ganó. La misabita no pudo hacer frente al clima marítimo. Esta comparación cierra definitivamente el debate sobre si la columna de Delhi es un milagro de la metalurgia o un milagro de la geografía. La respuesta, ambas cosas, simultáneamente. Elimine cualquiera de los dos factores y el fenómeno desaparece. El metal sin el clima adecuado se oxida, si bien más lentamente que de costumbre. El clima sin el metal adecuado no salvará al hierro ordinario de la corrosión. Solo juntos producen el resultado que observamos en el complejo Qutb Minar. Y ahora, el momento más importante y honesto de esta historia. Aquel que los admiradores de las teorías sobre tecnologías extraterrestres prefieren no mencionar. La parte inferior de la columna, la que se adentra aproximadamente 1 metro bajo tierra, está cubierta de óxido. No simbólico, no apenas perceptible. Óxido real, profundo, que penetra el metal hasta 10 centímetros en algunos lugares. Bajo tierra no hay ni el clima seco de Delhi, ni la inercia térmica que salva la parte aérea del rocío. Bajo tierra hay humedad, constante, que no va a ningún lado, ideal para la corrosión. Y el metal que por fuera parece casi nuevo, se comporta bajo tierra exactamente como cualquier hierro ordinario. Se oxida, se degrada, pierde masa. Esto no es una debilidad de la teoría, es una confirmación de ella. Precisamente porque la parte subterránea se oxida y la parte aérea no, podemos afirmar, la explicación no es la magia ni los extraterrestres, es una combinación específica de la composición química del metal y las condiciones climáticas. Donde esa combinación funciona, el fenómeno funciona. Donde no funciona, el fenómeno tampoco. Todo es predecible, todo es explicable, todo encaja en el marco de la ciencia normal. La ciencia normal simplemente a veces produce resultados completamente anormales. Bien, el mecanismo está comprendido. Fósforo, misabita, clima, inercia térmica. Todo colocado en su sitio, todo explicado,
todo documentado en revistas revisadas por pares. Parecería que el caso está cerrado. Toma mineral con el contenido correcto de fósforo, fórgalo por el método correcto, colócalo en un clima seco, y obtendrás una columna que permanecerá en pie durante 1000 años. La receta existe, reprodúcela. Eso es precisamente lo que intentaron hacer los científicos. Y es precisamente ahí donde la historia deja de ser una historia del éxito de la ciencia y se convierte en una historia de su honesta derrota. Los laboratorios de varias de las universidades más importantes del mundo asumieron este desafío en distintos momentos. Institutos indios de metalurgia, centros de investigación europeos, universidades americanas con departamentos de ciencia de materiales. La tarea se formulaba en términos más o menos idénticos: recrear un metal con las mismas características que la columna de Delhi. No necesariamente por el mismo método. Las tecnologías modernas son aceptables. Lo principal es el resultado. Una capa protectora resistente a la corrosión durante siglos. Las muestras se producían. Una capa protectora se formaba en ellas. Las pruebas de resistencia a la corrosión mostraban resultados mejores que los del acero ordinario. Parecía, aquí está. Pero el diablo estaba de nuevo en los detalles. El primer problema es la homogeneidad microestructural. Bajo un microscopio electrónico, la superficie de la columna de Delhi es asombrosa. La capa protectora de Misabita está distribuida por ella de manera uniforme, sin interrupciones, sin zonas de mayor porosidad, sin microfisuras. Esto no es simplemente una capa, es una película monolítica que cubre el metal como la piel cubre a un ser vivo. Sin costuras, sin puntos débiles. Es precisamente esta estructura la que explica la durabilidad. Incluso si se produce un daño en un punto microscópico, las áreas adyacentes lo compensan y el deterioro no se propaga hacia el interior. Las muestras de laboratorio no tienen esto. La capa se forma, pero no es uniforme. Bajo el microscopio, son visibles zonas de densidad variable, con microfisuras, con áreas locales de vulnerabilidad elevada. Con el tiempo, son precisamente estas zonas las que se convierten en puntos de entrada para la humedad y el oxígeno. La capa comienza a degradarse no de manera uniforme en toda la superficie, sino en focos localizados, y esto cambia fundamentalmente el panorama. Las muestras modernas, con una composición similar, pueden durar varios cientos de años. Posiblemente, en condiciones favorables. Pero 16 siglos, no. Esto no se ha logrado ni una sola vez hasta ahora. Esto concierne a la diferencia entre funciona y funciona igual de bien. Una diferencia que en ingeniería a veces es más importante que la distinción fundamental entre algo que funciona y algo que no. El segundo problema es la distribución del fósforo. En la columna de Delhi, el fósforo está distribuido por el metal con una uniformidad que la metalurgia moderna no puede reproducir. No se acumula en zonas aisladas, no forma islotes de concentración elevada. Está literalmente disuelto en el hierro de manera uniforme, como el azúcar en un té bien removido. Esta misma uniformidad garantiza que la misabita se forme en toda la superficie simultáneamente y con igual densidad. En las muestras modernas, el fósforo se distribuye de manera diferente. Incluso con un control cuidadoso de la composición y los regímenes de temperatura, la migración del fósforo hacia la superficie se produce de manera desigual. En algunas zonas su concentración es mayor, en otras menor. Esto crea la misma falta de uniformidad de la capa protectora descrita anteriormente. ¿Por qué esto no ocurre en la columna del siglo V? Es una pregunta a la que la ciencia aún no ha respondido de manera exhaustiva. Hay hipótesis. No hay una explicación completa. Algunos investigadores sugieren que la respuesta está en los minerales específicos que usaban los artesanos indios. Los minerales de ciertos yacimientos del centro de la India contienen fósforo en una forma que durante la producción en horno de fragua se comporta de manera diferente al fósforo de los minerales de otros yacimientos.
Posiblemente es precisamente esta característica de la materia prima específica, combinada con la técnica de forja específica, lo que producía esa uniformidad de distribución. De ser así, el secreto de la columna de Delhi está parcialmente enterrado en la geología de un yacimiento específico de mineral que los herreros del siglo V utilizaban sin la menor conciencia de su composición especial. Esa sería una hermosa ironía. El mayor logro metalúrgico de la antigüedad, explicado no por el genio del artesano, sino por el hecho de que simplemente tomó el mineral del lugar correcto. El genio, en la capacidad de elegir el material, no solo en la capacidad de trabajarlo. Pero incluso si es así, reproducir el resultado sigue siendo imposible. Esos mismos yacimientos hoy están agotados, o la extracción de ellos es económicamente inviable, o el mineral se mezcla con mineral de otras fuentes durante el procesamiento industrial. No existe una replicación exacta de las condiciones originales, y sin las condiciones originales, no hay resultado original. El acero inoxidable moderno, que usamos en todas partes, desde cuchillos de cocina hasta instrumentos médicos y fuselajes de aviones, se crea en plantas metalúrgicas con altos hornos tan altos como edificios de varios pisos, con convertidores que contienen cientos de toneladas de metal fundido, con sistemas de dosificación precisos para los elementos de aleación y control informático de cada parámetro del proceso. Detrás de él hay una industria colosal que consume miles de millones de kilovatios hora de electricidad al año y produce millones de toneladas de acero con características especificadas. Un herrero indio del siglo V trabajaba en un pequeño horno de paredes de piedra. El tiro lo proporcionaban fuelles de cuero bombeados a mano por su ayudante. La temperatura se controlaba a ojo por el color del metal incandescente. La composición del mineral se determinaba no por análisis químico, sino por años de experiencia trabajando con un yacimiento específico. Martillo, yunque, fuego, manos. Y el resultado de esas manos está en Delhi hasta hoy, habiendo sobrevivido a todas las revoluciones metalúrgicas, a todas las transformaciones industriales, a todos los descubrimientos científicos que vinieron después. Esto no es motivo para la nostalgia por el pasado, ni es un argumento contra la ciencia moderna. La metalurgia moderna resuelve problemas de escala incomparablemente mayor que la fabricación de una columna para un rey. Alimenta, viste y transporta a miles de millones de personas. Es irreemplazable. Pero la columna de Delhi nos recuerda que la superioridad tecnológica es un concepto relativo. En un punto estrecho del espacio de lo posible, un herrero con fuelles logró algo que una planta química no puede replicar. Y esto no es un accidente, no es suerte, y no es la intervención de fuerzas sobrenaturales. Es el resultado de una comprensión profunda, intuitiva, acumulada durante generaciones, del material. El tipo de comprensión que nace no en un laboratorio, sino en una fragua. No de ecuaciones, sino de miles de horas de trabajo con las propias manos. No de la teoría, sino del contacto directo e inmediato con la naturaleza de las cosas. A veces el genio no es la capacidad de inventar algo fundamentalmente nuevo. A veces es la capacidad de usar lo que la naturaleza ya ha dado con tal precisión y tal comprensión que el resultado sobrevive a todo lo que se inventó después. La columna de Delhi está en pie, y seguirá en pie mucho después de que todos los que leen estas palabras hayan desaparecido. No porque esté hecha de un metal mágico, sino porque una vez, a principios del siglo V de nuestra era, varios herreros indios anónimos tomaron el mineral correcto, encendieron el fuego correcto e hicieron el trabajo correcto. Sin patentes, sin publicaciones, sin premios ni reconocimiento. Simplemente hicieron bien su trabajo. Y eso resultó ser suficiente para 16 siglos por delante. Si ha llegado hasta este momento, significa que no le es indiferente. Significa que le interesa lo que queda fuera de los libros de texto escolares y los folletos turísticos. Este canal existe precisamente para personas como usted. Pulse la campana.
no porque sea lo que siempre se dice al final de un vídeo, sino porque el próximo episodio saldrá sin previo aviso y el algoritmo no se lo mostrará a menos que usted mismo lo solicite. La campana es la única manera de no perdérselo. Deje un me gusta si la historia de la columna de hierro resultó ser algo más que un dato curioso. Si aprendió algo que querrá contarle a alguien más. Un me gusta no es un favor al canal, es una señal al sistema de que contenido como este es algo que la gente necesita. Y suscríbase. Aquí no habrá vídeos cortos sobre nada, ni tendencias virales, ni sensaciones vacías. Solo historias que vale la pena conocer. Sobre personas que hicieron algo real. Sobre cosas que sobrevivieron a su tiempo. Sobre el hecho de que el mundo es más complejo e interesante de lo que nos contaron. Nos vemos en el próximo episodio.